Bueno, estamos arrancando. Ahora vamos a presentar esto. Vamos a compartir pantalla. Ahora sí. Vamos arriba. Bueno, buenas noches. Es un placer, siempre recibirlos, recibir al profesor, por supuesto, al profesor que se ve que le gustó el arte y eso está muy bueno. Ese dentro de la planificación que nos tiene este año sobre propuestas culturales, está dentro de ese entorno, que ya han tenido bastante y han visto unas cuantas, ya estamos terminando, posiblemente quede esta y alguna otra salida más en cuanto a propuestas culturales. Pero entonces a todos, muy buen éxito. No, porque lo va a presentar. No, ya sé. Yo decía a todos, muy que son. buen éxito. Que lo disfruten. Muy bien. Vecino. Yo le voy a pedir a Mecha si se anima a después sacar alguna foto porque me pidieron para que mande para allá. Como con este o con el tuyo, como quieras. Muy bien. Dígale. Ahí está. Profesor de Historia que sabe privada. Docente de Historia del Arte y Secundaria y Formación. Docente. Técnico universitario en Museología, egresado de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Especialista en Historia del Arte, egresado de la Universidad de CLAE. Y asesor artístico de asesor artístico de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Esta charla, en principio, la habíamos programado para ayer, a las 18. Perdón por la hora, pero con el asunto que se montaron con el liceo hoy, por eso esta hora que quizás sea un poco impropia para lo que son las charlas culturales. Y tuvimos que cambiar la fecha precisamente porque ayer jueves, a la hora que podría ser la charla, Marcel estaba en el aeropuerto Carrasco llegando de un cursillo de la UNESCO que se desarrolló en Río de Janeiro, que fue como delegado de la Comisión Nacional de Patrimonio, un cursillo que tráfico ilícito de bienes culturales. Entonces, este señor es el que se anda moviendo todas esas cosas. Me tocó ir. ¿Ustedes se acuerdan de Abbott y Costello? Las películas de guerra. Y cuando decían que quiera participar de esta campaña, que dé un paso al frente, y todos daban un paso hacia atrás, ¿no? Y el gordo quedaba solo con el rifle. Bueno, algo así me pasó. Por supuesto que ha sido una oportunidad espléndida para conocer gente de no solo esta ciudad que yo desconozco, que no había estado nunca, y gente de distintos países, sobre un tema complejo. Pero como suplente en realidad del Comité Nacional de Tráfico Ilícito, que es un tema que es mucho más complejo y grande de lo que uno se imagina cuando uno no lo conoce. A mí me sorprende y hasta da un poco de chucho, porque está dentro de lo que son negocios ilegales, ¿verdad? Y bien, es un tema bastante sórdido. Pero también es una oportunidad de aprender muchas cosas y conocer gente de distintos países y cómo se manejan con este tema tan complicado. Así que empezó. Arrancamos. Pero vamos a arrancar el tema que nos trajo. Pero sí, realmente, cuando teníamos todo agendado, salió esta posibilidad y no me daba. Realmente, a las 5 de la tarde yo estaba recién aterrizando. No daba para llegar temprano acá. Yo quería venir al liceo, pero no me daba la vida para... Sí. Además, el profesor Freitas, que estuvo el otro día y que hoy vino porque como quedó con ganas y entusiasmado y había gente que quería conversar, capaz que aprovechan y retoman la conversación que se les cortó la energía eléctrica. Pero además,
que para mí un gusto que me acompañe. Me acompañó Mercedes, que me hizo el aguante, que estaba ahí, salió del trabajo y le agradezco mucho que me haya acompañado. Me parecía importante, es un tema, el de la obra de José Luis Zorrilla San Martín, es un tema que vengo trabajando desde hace décadas. Cuando yo egresé del IPA, mi monografía final era sobre el monumento al gaucho de José Luis Zorrilla, que fue un tema, la elección del tema fue medio accidental, yo no tenía ninguna idea previa ni preferencia, pero me fui involucrando, y ahora van a ver parte de ese proceso, cómo repercute en lo que vamos a conversar ahora. O sea, he seguido manteniendo un vínculo con ese artista, con la obra, obviamente, porque el artista falleció hace casi 50 años, y bueno, y cuando me plantean lo del monumento de la batalla Sarandí, me encuentro que yo tenía cosas que de repente ustedes no han visto. Y ustedes me van a contar cosas que yo no sé, porque aunque nadie se remonta de los presentes a 1923, cuando se inauguró el monumento, pero deben conservar en la memoria familiar anécdotas o, como decía alguien por acá, yo cuando era chica me asustaba mirando esas figuras. Bueno, eso está bueno también porque es parte también de la historia contada por los habitantes del lugar. Me tomé el atrevimiento de grabar esto para que quede después un registro que espero que salga, que se pueda ver, para tenerlo, como a mí me sirve y a ustedes creo que también. Bien, entonces ahora lo que tengo que ver, que espero que salga, es que salga la pantalla compartida. Entonces ustedes tienen algo ahí y yo tengo que ponerme de vuelta acá. Se supone que lo que sale en pantalla acá es lo mismo que va a quedar grabado, se supone. Porque vamos a ver qué resultado queda, ¿sí? Mi abordaje tiene que tener algo que sea un poco diferente a lo que ustedes, los locatarios, ya conocen. Hay gente que ha estudiado, como Alice, que nos ha aportado pila de información, nos ayudó muchísimo, pero combinándolo con material que es relativamente inédito, y me parece bueno poder hacer ese cruce entre el saber de los habitantes, de los nativos, de los ciudadanos de Sarandí. ¿Cómo es el gentilicio de los habitantes de Sarandí Grande? Muy bien. Lo que pueden aportar los sarandienses y lo que yo, desde mi lugar, pueda colaborar con ustedes también en este juego. Ustedes ya conocen esa figura, ¿no? Yo hace un tiempo vine a visitarla porque tenía otras imágenes, pero no la había visto en forma directa. Entonces, en principio arranco con esta figura, que ustedes ya la conocen muy bien, ¿no? Con ese material que discutíamos o conversamos, si era granito, es una piedra que tuve que consultar, que en realidad está en un proceso que no llegó a ser granito en esos procesos de transformación mineral, pero le permitió a Zorrilla hacer este trabajo. La importancia desde el punto de vista de la biografía y de la carrera del artista es que es el primer monumento de escala importante, uno de los pocos hechos en piedra, es el primer monumento que hace José Luis Zorrilla de esta escala, y es uno de las pocas esculturas en piedra, porque la mayoría de los monumentos que dejó este artista los trabajó en su taller en distintas escalas hasta llevarlo al bronce, ¿no? Que eso se hace en otro taller, que es el taller de fundición, donde no solo trabaja el escultor, prácticamente no interviene, él supervisa, porque lo hacen técnicos altamente especializados en trasladar del modelo en yeso al formato final en bronce. Acá el escultor trabajó directamente sobre la piedra, pero hay todo un proceso previo que sospecho que no lo deben tener tan cercano esa información, porque está guardada en su taller, esperando que se pueda difundir. Pero acá sí voy a cruzar, a tomar cosas que tienen que ver con saberes que ustedes ya manejan, pero me parece importante. Por algo la plaza se llama Gallinal. Alejandro Gallinal fue el promotor de esta obra. La propuso en 1909, cuando él era senador, y él presenta un proyecto de ley y renuncia a su banca al Senado, y él fundamenta, y voy a leer algún fragmento de esa fundamentación, porque me parece que vale la pena recordarla. Primero, es una situación un poco peculiar, porque es el propio promotor de la idea el que la financia.
Si bien después esto implicó un antes y un después en la vida de Sarandí Grande y toda la comunidad se fue de alguna manera involucrando y formó parte de un plan de transformación de este pequeño centro poblado en una población moderna para la época, ¿no? Que incluyó servicios en la pavimentación de las calles, en la preparación de la plaza. Eso ya lo saben, ¿verdad? Entonces no lo voy a repetir. Me hace seña vos cuando vea que la cosa, cuando alguno se me duerme o está muy largo, ¿no? Él dice en el proyecto de ley lo siguiente: el monumento que ofrezco a mi país será la natural continuación del que éste ha erigido ya en el campo de batalla de las Piedras y Puebla. Por eso lo quiero nombrar. ¿Me oyen del fondo? Perfecto. Y en el momento actual servirá para anunciar al pueblo oriental la proximidad del 25 de agosto de 1825, porque la propuesta la hace en el año 19. Fecha centenaria de la patria, que con estos dos nombres, Las Piedras y Sarandí, debe celebrar y celebrará a iniciativa, pues, mi modesta ofrenda será el primer acto externo de adhesión a la celebración del próximo centenario que está ya en el anhelo de todas las almas uruguayas. No sin mucha causa, efectivamente, la ley intérprete de la tradición y del sentimiento nacionales ha consagrado esta fecha, 25 de agosto, como la fecha de la patria y la ha escrito como protagonista en todas las nomenclaturas rememorantes. En esta fecha se funden y confunden las dos grandes épocas de nuestra historia, formando de ella un solo bloque de recuerdos y glorias. Dos épocas juntas. Y acá, Freitas, después cuando yo termine, usted va a poder meter más de un bocadillo. Porque miren lo que está diciendo, no sé si lo está captando, ¿no? Él, reitero este pedacito, porque perdonen, pero me parece que vale la pena. Lo saqué para poderlo leer mejor. Dice: en esta fecha se funden y confunden las dos grandes épocas de nuestra historia, formando de ella un solo bloque de recuerdos y glorias, la de Artigas, el hombre progenitor vidente, y la de los 33 y misiones en que los hijos y capitanes del héroe realizaron la visión de este, en la forma exigida por aquel momento histórico, y proclamaron el hecho cimentado en el sacrificio de la existencia de una nueva nación entre las naciones. Esto no parece como un discurso muy grandilocuente, que lo es, pero tiene una complejidad conceptual desde el punto de vista de la interpretación histórica muy, pero muy importante, porque está hablando de la voluntad de fusionar el proceso histórico conocido como el ciclo artiguista y el proceso de 1825 al 30, que es un proceso bastante distinto, donde Artigas ya no estaba, había protagonistas que eran comunes, pero las ideas, vamos a decir, dominantes que se van desarrollando no eran las mismas exactamente, pero era el momento en que se estaba insistiendo ya desde el siglo XIX en arrimar la figura de Artigas como un símbolo de la nacionalidad uruguaya oriental, más que en su dimensión regional, porque pensemos que el Uruguay venía desangrándose después de décadas de guerras civiles entre blancos y colorados, y había que buscar construir un nosotros, en un país donde un alto porcentaje eran inmigrantes, y los que eran orientales estaban enemigos a muertes entre blancos y colorados, degollándose hasta 1904. Entonces había que buscar la manera de construir una identidad que nos hiciera sentir a todos, además de blancos y colorados. No existía Peñarol y Nacional con la historia que tienen hoy, pero buscar algo que nos hiciera sentir a todos con una camiseta celeste, llamémosle, pero en términos de memoria histórica. Entonces, esto que dice es muy potente, y para que se vea la capacidad de este señor, que no era ningún negado desde el punto de vista intelectual, si bien este pensamiento general ya está perpetuado en el Monumento a la Independencia que se erigió en la Florida el 18 de mayo de 1879, aniversario de la Batalla de las Piedras, ven ustedes, a ver, esto lo conocen ustedes floridenses mejor que yo, ¿no? En la Plaza Asamblea está el monumento que se inauguró en 1879 para conmemorar en realidad la independencia del año 25, pero se inauguró un 18 de mayo, que era fecha de la Batalla de las Piedras. A ver, posiblemente era porque lo hubieran querido inaugurar en el 75 y no se pudo, posiblemente hubiesen querido inaugurar un 25 de mayo,
pero como no dieron los plazos, posiblemente dijeron, bueno, a ver, ¿cuál puede ser la fecha más apropiada? Un 18 de mayo. Y es la manera de hacer lo que dice Alejandro Gallinal, de ir mestizando y juntando, bordando, surciendo, entretejiendo, quizás es la palabra más adecuada, el recuerdo del ciclo artiguista como que fue como el antecedente del proceso que dio lugar a la creación de la República Oriental del Uruguay. Y uno tendría que preguntarse si realmente era eso lo que Artigas quería. Pero en fin, entonces, ven ustedes, se inauguró aquel monumento con aquella señora que extiende su brazo y abre la boca de manera muy expresiva, obra de Juan Ferrari, padre de Juan Manuel Ferrari, que es el que hizo el obelisco con su alegoría. Me olvidé de poner la figurita de la alegoría de las piedras, después la busco, pero en fin. Se les recomiendo que la exploren después. Si no, no salimos mal. Entonces termina diciendo, la excelsa conmemoración de la de Sarandí, hermana y complemento de esta, de la batalla de las piedras. O sea, la batalla de Sarandí como complemento de la batalla de las piedras. Espera sin duda alguna su símbolo artístico, que es este monumento del que estamos hablando. Entonces, a mí me parecía interesante cómo ya desde el arranque él fundamenta la intención de articular esa memoria entre el periodo artiguista con el ciclo de 1825 al 30, que da lugar a la creación de este pequeño país entre dos gigantes que es el Uruguay. Pero además, yo tenía por ahí señalado otro fundamento cuando se inauguró, porque hubo muchos discursos, ustedes ya lo deben conocer. Miren lo que dice acá, en el acto de inauguración, Alejandro Gallinal, sigo con Alejandro Gallinal. Después vamos a ver las figuritas, que tengo unas cuantas para compartir, no es solo lectura, y después sale alguna charla. Dice, ahí está, por eso la ilustro con imagen. Señores, esa mujer de piedra en la que había pensado en mis horas de insomnio patriótico, convertida en realidad gracias a la inspiración genial de un joven artista uruguayo que ha sentido resonar en su cerebro el grito memorable y que ha sabido imprimirlo en esos labios que se entreabren para repetirlo por los siglos de los siglos con el mismo ardor, lleno de vibraciones heroicas, con que la hizo rodar sobre la multitud de sus soldados en el momento de la carga homérica, el bravo jefe de los 33. Esa mujer, señores, ha llegado hasta aquí desde las costas del Uruguay. Se despertó de un sueño lleno de pesadillas y de terrores cuando se sintió sacudida por las manos nervudas de sus hijos predilectos, se puso de pie para escuchar en la playa sagrada el juramento heroico, presenció en las colinas del Monzón el abrazo fraternal de los dos fieles lugartenientes de Artigas, estuvo en la Florida para presidir la instalación del primer gobierno patrio, gritó al oído de Rivera la orden de carga e infló en el viento sagrado los ponchos de sus gauchos centauros en los campos de Rincón y llegó aquí en esta mañana, en un día como el de hoy, para electrizar de nuevo en los oídos el mandato glorioso que retumbó como en un trueno en las altas cumbres. Y he aquí, siempre alerta, vibrante siempre, siguió a su rumbo de gloria y fue hasta allá, hasta la región hermosa de las lagunas y de las palmeras para sellar aquel año sin igual, del año 25, en las efemérides patrias, con el asalto y la toma de Santa Teresa. Esta mujer, señores, no está sola. La acompaña el puma americano, el rey de nuestros bosques nativos, en actitud de esperar las órdenes para lanzarse sobre un enemigo invisible que ha olfateado y que entrevé en su instinto de defensa y acción. Este león llega también desde muy lejos, viene de dejar allá en las lindes de las selvas vírgenes paraguayas a aquel gigante de nuestra historia con garras, también de león, que ha soñado como el soldado dormido del cuadro clásico el sonar de la hora del triunfo definitivo, la hora en la que con la tricolor desplegada en los embates de un viento de redención, cuyo rugido ha creído percibir a la distancia el ejército de sus hijos de los buenos, que con él bregaron en las horas de negro infortunio, y marchará victorioso a la conquista del ideal suspirado. Y sigue, que es todo muy poético, pero esa mujer de piedra que grita, a mí me pareció como dicho en palabras, lo que uno ve, una figura femenina de piedra que emite un grito que no suena, pero que uno se lo imagina, ¿no? Ahora, bueno, también está toda la interpretación, llamémosle popular, que ustedes la conocerán mejor. Vamos a ver las figuritas ahora, para ver por qué hice toda esta lectura. Por ejemplo, cambio, y después me voy a meter en otro fragmento, porque
tiene su razón, y es más corto, no se asusten. Bueno, acá vemos, yo lo que hice fue rodearla, le fui sacando fotos, acá tenemos el polémico atributo sexual del puma, que está en el boceto, en el boceto, que yo no le veo nada esotérico, y tampoco creo que sea una alusión a la potencia de lo que el animal representa. Hasta estuve explorando imágenes de esa zona de los pumas. Habrá que seguir investigando, porque, bueno, genera todo una especie de, no sé llamarle leyenda o chascarrillo local, en fin, cuentos de campamento, etcétera, etcétera. Ahora, vieron que es una señora de rasgos indígenas, exacto, una mujer de pecho al aire, porque está avanzando de una manera muy enérgica, con una postura y una gesticulación muy teatral, muy propia de la obra de José Luis Zorrilla. Si ustedes miran distintas obras, están como contracturadas, tensas, haciendo fuerza, los músculos tensos, muchas abren la boca, los ceños fruncidos. Y algo que yo demoré en darme cuenta, porque claro, está, uno la ve desde abajo, que lo que lleva arriba, que parece un peinado, no es solo es peinado, sino que es un penacho de plumas, pero que se aplasta con el viento y con el gesto que lleva, ¿no? Es una especie de madre nutricia, madre patria, por eso tiene ese pecho turgente, ¿no? Es una mujer, ¿vieron todo lo que dice? Cruzó el río, le gritó al oído a Rivera, bueno, se imagina todo eso, el Gallinal cuando la tiene ahí a punto de ser descubierta, o no sé si lo hizo después de que se sacó la bandera. Y acá seguimos con algunas imágenes desde distintos ángulos, está sobre un bloque, perdón, un pedestal hecho con granito rosa, tiene Sarandí, que alude a la batalla, y de un lado, ¿quién vive? La patria. Lo saben, obviamente, por eso. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Saben de dónde viene? Cuénteme. ¿Y de dónde lo habrá tomado Zorrilla? Yo tampoco sé yo no sé si tengo la respuesta definitiva, pero me enteré que es algo mucho más viejo de lo que uno. Sí, en la leyenda de patria hay una alusión. Es un santo y seña, pero además tiene que ver con una danza folclórica que se llama La Patria. Y se dice como parte de la danza, ¿quién vive? La patria, una danza con un diálogo que fue muy usual en el Río de la Plata, a ambos lados del Río de la Plata, en esos años 1820, 1830. Y estuvo muy asociada a los tiempos de guerra, ¿no? Porque era una danza patriótica, y se ha estudiado, incluso hay una publicación del maestro Soler, aquel maestro pedagogo tan importante en la escuela. Ahí está. La escuela de la mina, ¿no era? La escuela de la mina. Bueno, hay una revista de la escuela de la mina donde explica cuáles son los pasos de la coreografía de la patria, de esa danza. Y explica que era una danza que se bailaba en los salones, pero también era popular en el Río de la Plata. Uno buscando va encontrando ese tipo de referencias. O sea, que no era solo un santo, era un santo y seña cuando los vecinos tenían que salir en las ciudades como Buenos Aires de noche o en Montevideo, que había que hacer alguna guardia de vecinos, además de las tropas formales. Entonces, cuando alguien se aproximaba, ¿quién vive? Y como eran tiempos de guerra, el otro gritaba, la patria. Bueno, entonces se supone que era un santo y seña para reconocerse entre iguales. Y el otro decía, Juan Pérez no iba a ser muy bien recibido. Era la contraseña, el password, como diríamos hoy, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces acá la tenemos emitiendo ese grito, y con ella el grito del puma. Además, me parece interesante ver esa forma de tallar y de modelar que tenía Zorrilla, que deja una textura rugosa. Aparte de que tiene una pátina acumulada con el paso del tiempo, él la hizo ya con una superficie rugosa, que era parte de esa forma de ser escultor moderno que se tenía entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, que había arrancado con Rodin, allá, con El Pensador y toda la obra más famosa de ese gran escultor europeo, y que Zorrilla, en parte, la recibe, después en estos tiempos, en el momento en que se inaugura el monumento, él ya estaba en Europa,
trabajando sobre el monumento al gaucho, y ahí tiene contacto directo con un discípulo, o sea, era como una especie de nieto artístico de Rodin. Él no conoció a Rodin, pero sí a Antoine Bourdelle, que era ya considerado como el sucesor de Rodin, y que estaba haciendo, en esos mismos años que se hacía esto, el monumento al general Alvear, que está en Avenida Libertador, en la ciudad de Buenos Aires. Se hizo todo en la misma época, y bueno, y esa textura rugosa era porque les parecía interesante tomar las estatuas inconclusas de Miguel Ángel, del Renacimiento tardío. O sea, se asocia con Rodin y se asocia con un gran maestro de la escultura, nada más ni nada menos que Miguel Ángel. Y entonces aprovecho, porque, a ver, miren cómo está esto presentado, ¿no? En ese pedestal. Y entonces los monumentos también van generando una suerte de liturgia. Se emplean términos que tienen que ver con la religión. Estamos hablando de tiempos, además, donde la Iglesia ya en estos años ya está oficialmente desvinculada del Estado por la Constitución, pero si ustedes prestan atención, las celebraciones patrióticas tienen un parentesco muy cercano con la religión, porque el desfile, ¿qué es? Es una procesión. ¿Y el monumento qué es? Es una especie de altar también, con una imagen que no es un ídolo vinculado a lo trascendental, pero tiene una simbología importante, y se emplean los términos. Ven ustedes, dice, por ejemplo, en otra parte, es deber nuestro, señores, ir levantando altares en este hermoso templo que la providencia nos ha dado por patria. Ya hemos construido algunos, muy pocos, dice Gallinal, en donde veneramos a nuestros héroes, y empieza a enumerar. El padre Artigas tiene por fin el suyo en la ciudad capital. Algunos meses antes se había inaugurado el monumento de Artigas en la Plaza Independencia, después de un larguísimo proceso de muchos años de idas y vueltas. El bravo Lavalleja monta también su corcel impetuoso en la hermosa ciudad de las Sierras. El monumento que está en la Plaza de Minas, obra de Juan Manuel Ferrari, hijo, el hijo del que hizo el monumento acá en el año 79, es el primer monumento ecuestre en bronce que tuvo el Uruguay en la ciudad de Minas. La probidad de Joaquín Suárez, otro personaje, que era la obra de Juan Luis Blanes, que fue el primer monumento que tuvo la Plaza Independencia, hasta que se hizo el de Artigas y fue trasladado a la intersección de las calles Agraciada y Suárez en la ciudad de Montevideo. Es el mismo que estuvo unos pocos años frente al Palacio Esteves en la Plaza Independencia. Y sigue. Y el hondo pensamiento educador de José Pedro Varela, o sea, está evocando qué personajes que le han hecho monumentos, han merecido perpetuarse en el bronce eterno. Y sigue, el obelisco de las piedras habla de gratitud a las generaciones futuras, pero nada más. Y dice, cuando se recorre el mundo y se compara en este sentido lo que hemos hecho en relación a los demás países, llegamos a la triste conclusión de que somos acaso un pueblo ingrato. Hay que reaccionar pronto, señores, hay que saldar nuestras deudas. Y ahora que la patria va a vestirse de gala para celebrar dignamente su centenario, ahora que se van a acercar en tropel a 100 años de distancia la sucesión de fechas gloriosas, debemos repetir actos como este que hoy nos congrega para ir salonando en monumentos recordatorios los hechos magnos de la sin igual jornada redentora. Pronto levantaremos, por otra iniciativa de la que me enorgullezco, en que participa el propio Gallinal, pero en la que no hice otra cosa que concretar lo que hacía tiempo flotaba en el ambiente de la patria, el monumento al gaucho uruguayo. Porque cuando se inauguró esta obra de Zorrilla acá, en Sarandí Grande, ya en el año 19 había ganado el concurso organizado por la Federación Rural, José Luis Zorrilla, para el monumento al gaucho. Y el monumento al gaucho, como yo les conté recién del monumento a Bourdelle que estaba haciendo este señor francés para Buenos Aires, la única fundición que se podía hacer el monumento estaba ocupada en ese monumento. Por lo tanto, como eran otros tiempos, se le pagó a José Luis Zorrilla la estadía por varios años, del año 21 al 26, año 22 más o menos, del 21 al 26, que se fuera con su mujer, con sus 2 hijas, la tercera le nació en París, mientras hacía el monumento que fue fundido en Bruselas, el monumento al gaucho, y con una base de piedra caliza francesa. O sea, que ven ustedes que el monumento al gaucho oriental de nuestros campos gloriosos se hizo en París, se fundió en una fundición belga,
dice que andaba, lo llevaban en una barcaza para trasladarlo de vuelta a París para después embarcarlo, y bueno, después se montó, armó todo y se inauguró en el año 1927. ¿Eh? Ahora digo, está todo muy utilizado. Sí, ese es todo un problema importante. Pero no es nuevo, ¿eh? Porque hay fotos de los años 50, 60 de campañas electorales donde el pueblo gaucho está completamente tapado de afiches de las elecciones de aquellos años. Ahora tiene otro tipo de vandalismo que es una problemática importante, grave, patrimonialmente hablando, ¿no? Y entonces él está refiriéndose a ese gaucho, al héroe anónimo de estas luchas emancipadoras, al primer y fundamental factor del trabajo nacional. Él presidirá por derecho de conquista las fiestas centenarias, pero a ellas van a faltar muchos caballeros. Van a faltar los reconquistadores de Buenos Aires, se puede decir lo que falta de monumentos. No van a estar los centauros que con Rivera trazaron con el filo de sus sables los límites de la patria soñada más allá de los campos de Misiones. No estarán tampoco, aunque para ellos ya debería haber sonado la hora en el tiempo, aquellos de los nuestros que con San Martín cruzaron los Andes para liberar Chile y Perú. Tampoco presenciarán son de pensamiento los Pérez Castellanos, ni los próceres que en las asambleas patrias trazaron los lineamientos constitucionales y legislativos de la nacionalidad. Para esos y para muchos otros aún, no hemos arrancado de las entrañas de nuestra tierra los bloques de mármol a que han de dar forma y en los que han de palpitar aquellos selectos espíritus. Voy a tratar de no leer más. No sé si queda claro que este hombre tenía una idea muy bien delimitada, muy clara en su cabeza, de que había de ser un programa de monumentos recordatorios de personajes y de hechos. Y dice, nos falta, nos falta, nos falta y nos falta. Y les recuerdo que cuando dice estos que nos redactaron los lineamientos constitucionales y legislativos de la nacionalidad, está hablando de los constituyentes de 1830. ¿Quién hizo el monumento a los constituyentes de 1830 que se levanta en un extremo de 18 de julio en la ciudad de Montevideo, en un obelisco? El escultor José Luis Zorrilla de San Martín. En el año 38 se inaugura esa obra y de alguna manera es algo que arrancó en 1879 con el monumento de la Florida. Se podría decir que se cierra esa especie de, ¿cómo fue que te dije, Oyever? Yo he hablado de un collar, no, como una siembra de monumentos, ¿no? Generadores de recuerdos para fortalecer esa todavía incipiente identidad nacional de ese nosotros de los uruguayos, porque acá yo le decía a Ever, estuvo hasta el general Galarza en la celebración. O sea, había blancos y había colorados, y compartieron esas mesas con la forma de la palabra Sarandí, compartieron todos los festejos. Bueno, es toda una señal política muy potente. Estaba fresca la sangre todavía y el recuerdo. Había memorias familiares de repente que su pariente degolló al pariente mío, ¿no? Uno de un lado y otro del otro. ¿Y qué implicó de compromiso dejar de matarse unos a otros para construir esta identidad? Y cómo esta obra no es solo una figura de piedra, que a veces uno por pasar todos los días, capaz que se hace tan cotidiana que se hace invisible. A nosotros nos pasa con el obelisco, ya en las piedras. Como decía un alumno, ¿cómo aquel palo con un pajarraco en la punta? Bueno, exacto, el palo con el pajarraco en la punta. Bien, entonces ahora pasemos a ver algo más de figuritas. Yo sé que son... Ahí está la mujer con ese grito y con ese pecho turgente, madre nutriente, ¿no? Madre nutricia de todos. A ver si sale lo que quiero mostrarles. ¿No sale nada? No me sale la transición. Pero no importa. El efecto no lo hace acá. Es para ver la textura, pero hay mucho para ver, así que viene bien. Esto ya lo conocen. Me enteré que la compañía de materiales de construcción es una empresa que se encargó de muchos monumentos y de hacer trabajos en piedra. Fue un encargo que se hizo especialmente para el basamento de granito. Ahí se la ve desde otro ángulo. Van diciendo si se ve acá. Bueno, no se va a ver lo más grato, que es la parte que hay que atender, que es la parte del estado de conservación. En realidad el efecto que tenía esta diapositiva era que se movía toda la imagen y terminaba en ese
pastito que está creciendo, que va a haber que buscar la forma de retirarlo y hacer las gestiones que se hicieron hace muchos años, pero va a haber que insistir para que se haga un trabajo de restauración, porque el paso del tiempo inevitablemente va generando no solo una pátina, sino movimientos en los bloques, porque está hecha con varios trozos de piedra, ¿no? Y esto quizás ya ustedes lo tengan, incluso hay una película que también es importante, se filmó en la inauguración del monumento de Artigas y se filmó con mucho detalle la inauguración del monumento de Sarandí. Y eso también marca una intención, porque esto después se proyectó, y se proyectó acá, pero en otros lugares, como forma de reafirmar, bueno, acá estamos los orientales unidos, hermanados, en este sentimiento patriótico, evocando los hechos del año 25, ¿no? Esto lo publicó un diario de aquella época, que se llama El Amigo del Obrero y del Orden Social, un diario católico, con un nombre muy peculiar, publicado el 20 de octubre. Esto es una captura de pantalla que hice y se ve. Llegaba acá. Claro, sí, llegaban los diarios de Montevideo, ¿verdad? Y entonces vino prensa nacional, no solo la local, a cubrir. Y después, perdón, ¿cómo? Era de las publicaciones Vinculadas a la Iglesia Católica, claro. Y bueno, y acá me encontré que hay fotografías, que algunas, esta forma parte del acervo del Museo Histórico Nacional, donde aparece un gran enigma que después ustedes capaz que me lo ayuden a resolver, y es que se trajo la bandera de los 33. Pero las fotografías y en la filmación no aparece las letras, aparece, se ve porque tiene los colores, y como una especie de cuadradito en el medio. No sé si estaba dañada, porque bueno, nosotros saben ustedes que hace muchos años que ya no contamos con esa bandera para poderla ver, la original. Pero estas fotos, en principio, son testimonios que acompañan al testimonio cinematográfico del señor cineasta francés que filmó los dos eventos, el de Montevideo y el de Sarandí Grande. Y bueno, ahí se ve la multitud, ahí dice fotografía en gelatina y plata, que es la técnica, y acá se ve un poco ampliada. Pero aquí, que esta foto, que tiene un tamaño importante, las dos son de 24 por 18, yo me encontré en el taller de José Luis Zorrilla San Martín, que es como una especie de cueva de Alibaba, o como quien entrar a la tumba de Tutankamón cuando la descubrieron, ¿no? Que está todo intacto, parece intacta, no está intacto, pero parece que el escultor salió a almorzar y que vuelve dentro de un rato, porque ha logrado sobrevivir hasta ahora ese conjunto de obras del taller. También hay documentos, y entre los documentos hay fotos, y entre las fotos está esta. O sea, es la misma fotografía, ¿sí? Pero esta está en el taller y es en formato postal, más pequeñita, de este tamaño, ¿no? Después le voy a entregar al que se porte bien, le entrego uno de estos. No de esta Zorrilla, es única, ¿no? Y tiene, lo interesante es que esto se le mandó al escultor desde el Uruguay, porque él estaba en París, ¿no? Y entonces le dice, octubre 24, 28, mi estimado amigo, le envío mis felicitaciones y saludos afectuosos. No identifico la firma, pero Monsieur José Luis Zorrilla, como decían, de San Martín, Boulevard Garibaldi, 84, París, Distrito 15. Entonces, ven ustedes con qué imagen le mandó la postal. Y no es la única, esta es otra, porque vieron que acá está desde un ángulo, desde un lado, y acá está desde el otro. Esta es otra postal, que fue emitida en esos años. Y esta es interesante, porque dice, las postales ilustradas con la grande obra han tenido éxito tal que casi de inmediato quedó agotada la edición. Yo deberé esperar a que reimpriman para obtener la mejor de las vistas. Me encargo de le hagan, no, le hayan enviado por la... que me imagino que le hayan enviado por la familia. Reitero mis felicitaciones, o sea, le está mandando el saludo y las felicitaciones después de la inauguración del monumento. O sea que es un documento interesante y que estaba ahí guardadito. Y ustedes son, quizá, después de muchos años, los primeros en poder ver la foto. No podía yo traerlo. Fue una tarde que me dejaron entrar uno de los nietos. Y ahora voy a compartir, si me permiten,
alguna imagen de ese lugar. Si no lo conocen, hay que organizarse, hay que hacer una gestión, a ver si puedo activar el video. Ahí. Está en Punta Carretas, en Montevideo, creció un poquito la huerta, como verán, y ahí con Hércules, tallado por el propio Zorrilla, vamos a entrar. Ahí estamos explorando con las salitas, y ahí entramos a la sala del escritorio. Ahí está Solís, Artigas, y detrás de ese Artigas hay un mueble, que van a ver. Está todo como si hubiera ido a almorzar. Hay corrimos el retrato de Artigas, se abre ese mueble y ahí en algunos de esos cajones encontramos, a ver, no era nada, no era la tumba de Tutankamón en realidad, como les decía, simplemente que por suerte ese material que todavía no está inventariado, o sea, algo que no conté es que, a ver, yo hice la monografía del Monumento al Gaucho después de un año de haber estado trabajando, éramos novios con Mercedes, ella estuvo un año entero probándole con la monografía y Zorrilla, y acá está 30 y pico de años después, la pobre haciéndome el aguante. Y la verdad, pobre, sí. Cuando hice la monografía, egresé, a los Zorrilla mucho no les gustó porque puse cosas que, bueno, no eran muy de su agrado, pero después no encontraron otro tonto útil para hacer el inventario del taller. Entonces, me contratan para la declaratoria de Monumento Histórico Nacional, no del edificio que ya lo era, que pertenece al Estado, pero no la obra que es de la familia, son 23 nietos herederos de todo esto, había que hacer un inventario de las esculturas, y al poco tiempo eran unas 750 y pico de piezas, medirlas, fotografiarlas, registrarlas, y después, más tarde, 2.500 dibujos, promedio, más o menos. Pero este mueble no llegó a ser inventariado con lo que estaba adentro. Entonces yo estaba muy preocupado, esto fue entre el 2008 y el 2009, habían pasado décadas de lo anterior, y por suerte ahí hay unas carpetas con información muy importante. Yo comparto con ustedes la que corresponde a este monumento. Y ahí me encontré, por ejemplo, con esta. Esta ya la había inventariado. No sé si se puede ver como esbozado. Es una postal que en realidad está escrita de los dos lados. Yo tomé la que nos interesa a nosotros y hay que dar la vuelta. Ahí se ve como una silueta de la figura y acá se ve, la damos vuelta, se ve la silueta como de perfil. Después, en esa exploración, este dibujito coloreado de 23 por 25 centímetros, ahí tiene un número que le pusimos y aparece coloreada. Va trabajando, el escultor trabaja primero dibujando. Un buen escultor tiene que, por lo menos figurativo, académico, tiene que ser un muy buen dibujante. Y sobre todo si va a tallar la piedra, tiene que irla dibujando todo el tiempo. Si ustedes miran videos de escultores trabajando, como Achugarri, él va dibujando sobre la piedra, para después ver dónde pica y qué deja y qué saca. Acá nos aproximamos un poquito más, y acá tenemos otro dibujo más. ¿Sí? Este es un poco más grande, de 34 por 52. Y del papel, llevarlo a las 3 dimensiones. Y bueno, en el año 2008, esta vez no lo pude verificar porque había muchas cosas delante, la versión en yeso estaba decapitada, pero con la cabecita atadita al costado, esperando que algún día sea restaurada. ¿Sí? Pero si uno sigue explorando por el taller, se encuentra con que está esta. Y ahí está el tocado de plumas, y está también, me parece, como más naturalista, como que el escultor siempre va haciendo pequeñas variaciones, ¿no? Lo que no me acuerdo, a ver, déjenme ver un poquito atrás, lo que yo fui mostrando, no, está más adelante. Ya, acá sigo. Me encontré con otra foto, esto es foto, no es postal, ¿sí? Que ya muestra la versión hecha en 1/3. O sea, no es el tamaño definitivo, ¿sí? Esta se encuentra en el taller. Pero me llamó la atención encontrarme con la foto del yeso también. ¿Sí? Este boceto, foto de Caruso, que fue un gran fotógrafo, que sobre todo en el diario El Día y en los suplementos dominicales, el estudio Caruso, porque no era solo, no era uno, era un equipo de gente, pero realmente de grandes fotógrafos. Tú ibas a decir algo, perdón. Por todo lo que estamos viendo, ¿tiene más o menos el costo que puede haber tenido una obra esta? Yo no me acuerdo si llegué. No podría, yo no hice la cuenta. Llevo mucho tiempo, mucho trabajo y imagino que sería millones, miles de dólares. ¿El costo del monumento? Por supuesto.
Y por eso hay que, lo que yo hoy comentaba cuando arrancaba, lo que tiene de peculiar es que esto lo promovió y lo pagó una sola persona, que fue Alejandro Gallinal. ¿Tenía con qué? ¿Tenía con qué? ¿No? Una fortuna. Una fortuna. Sí. Una charla en el Centro Cultural hace mucho, Sí. un historiador también, y habló de $200.000 actuales. Puede ser. No sé si alguien estuvo en esa charla. Yo no hice esa charla. No recuerdo el nombre de la persona. De Joaquín Ferrón. Joaquín Ferrón. Habló de 200.000 Habló dólares. de eso que estábamos diciendo con Arta, que él había accedido a una factura. Porque Es que debe estar entre todos estos papeles. Yo miré por arriba y busqué las figuritas, la parte de documentos, pero... Para recibirse de profesor de historia Mm, con el monumento, y en el taller de Zorrilla encontró. claro, hay un acervo documental importantísimo, y bueno, yo exploré en lo que era más con imagen, y no llegué, estaba disperso aparte esto, no había una carpeta, de otros monumentos había una carpeta con todo junto. Entonces, capaz que hay una carpeta, yo miré lo que pude, porque esto hay que hacerlo con más tiempo, porque esta parte no me tocó trabajarla en el inventario. Los dibujos sí, pero lo de las fotos fue una tarde cuando uno de los 23 nietos que tiene la llave me permitió revisar, ¿no? Correr el cuadro, abrir el ropero y ponernos a buscar alguna imagen que tuviera que ver y que complementara lo que yo ya tenía. Y ahora vamos a hacer un pequeño paseo por el taller. Está el monumento de Aparicio Sarabia, por el 56, y acá está la muchacha nuestra, ¿no? Está el Pepe Valle, es el que se llevó José María Ordóñez al tamaño definitivo. Ahí aparece el padre, el cual sí se llevó, allá está la acción de Asensio, de Dolores, perdón, después del desembarco en la Playa de la Graciada, y el Artigas Viejo, que también lo hizo en París, usando como modelo a un señor que había sido modelo de Rodin para una estatua de San Juan el Bautista cuando el modelo y el escultor vivía, y el modelo era joven. Acá estamos desde otro ángulo. Esta es la retrato de Lipa, es una versión que está rota, las están sanas, y hay una versión en piedra, y acá, a ver si se escucha algo. La foto es esta. Y falta un brazo. O sea, está Bueno, esta obra tiene casi 2 metros. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Para ustedes, para los presentes, para San Andrés Grande. Y con vino, ¿no? Bueno, esta es una foto de ahora y esta son de 2 piezas, ¿no? O sea, a ver, para que se vea que el trabajo no se hace de una sola vez, se hace por etapas. E incluso hizo, por ejemplo, son dos cabezas, 2 piezas independientes, ¿no? Y una versión de esta se hizo en bronce que está en el Museo Histórico Nacional. O sea que hubiera sido lindísimo poder conseguir el préstamo para poderlo exhibir en estos días, pero bueno, o cuando llegue el 12 de octubre, no sé. Y esta otra, ya enseguida, un poquito más chica, pero más o menos, no sé si la medida está bien tomada, y yo tengo la duda si es la misma, porque a ver, te explico. Pertenece al Museo Nacional de Artes Visuales y dice que está prestado en la Casa Montero. La Casa Montero era la del cuñado de Zorrilla, que es al lado, pero donde funciona el Círculo de Bellas Artes. Yo ahí he ingresado, pero no he podido recorrer todo y no me dio el tiempo para esta ocasión. Y esta es una foto que se ve muy feita porque es del inventario digital del Museo Nacional de Artes Visuales. Entonces no sé si es la misma o son dos. ¿Sí? Porque las medidas no son exactamente las mismas, pero tengo mis dudas. Tiene una rotura en el brazo como la que yo encontré acá, no encontré, la que está ahí. Entonces, habrá que pedir un día ir a la Casa de Montero,
para explorar. Me dijo una de las arquitectas, mirá que tienen un garage con esculturas, capaz que lo que me estás mostrando puede ser esa pieza. Una última, y ya doy la palabra a que alguien me estaba llamando, no sé si era por allí. Y esta es la versión en bronce, que es del Museo Histórico Nacional, y que fue expuesta en el año 2006 en el MAPI, Museo de Arte Precolombino e Indígena, en una exposición muy interesante que se llamaba Imaginarios Prehispánicos del Arte Uruguayo, o sea, cómo los artistas uruguayos representaron a nuestros indios en distintas épocas, ¿no? Entonces, representando al monumento de la batalla de Sarandí, esta versión en bronce del Museo Histórico Nacional que se prestó para exhibir en el Museo de Montevideo. ¿Alguien hoy me estaba? Eras vos, Guillermo, ¿cómo andás? Bien. No, yo había visto también en un batallón. Ya voy a eso. Mirá. En la ciudad de Montevideo existe la Brigada de Caballería número 3, que es a la que tú te referís, en Camino del Andaluz. Ahí está. Acá, donde está este puntito rojo, bueno, hay un destacamento militar con la estatua. En realidad la estatua formalmente pertenece al Museo Nacional de Artes Visuales, pero se la prestó, son esos préstamos definitivos, porque se convirtió en la imagen institucional del batallón. A tal punto, bueno, acá tengo unas fotos que no me dio el tiempo para buscar el nombre del oficial muy gentil, porque yo no tuve tiempo de llegar al lugar, pedí permiso y todo. Pero, bueno, me mandaron fotos y ahí la tienen en bronce. O sea, esta versión de 2 metros aproximadamente, con todos los detalles que acá ven en la versión final, que es más grande, ¿no? Y en este caso se ve que en la fundición el artista deja su firma, 1926, ¿sí? Y acá aparece Viñali, es la firma de la empresa, de la fundición, que hizo varios monumentos en Montevideo. Y se convirtió en imagen institucional. Y apareció en publicaciones, por ejemplo, la revista El Soldado, que invito a que lean este número, pero hoy daría para otra charla, porque, bueno, toma a la imagen de la batalla como aludiendo a esa nación que debía defenderse de esas ideas foráneas que, por suerte, el gobierno de la época había logrado neutralizar y poner a salvo a la patria representada en esta figura. Pero está bueno que la exploren este número del Soldado, que es del año, el número 11 de octubre del año 75, año de la orientalidad, cuando en la escuela poníamos año del sesquicentenario de los hechos históricos de 1825, ¿no? Todos los días debajo de la fecha en los cuadernos. Algo que quizá posiblemente lo sepan, es que además de versiones en bronce, en yeso, versiones de la foto impresa en revistas como esta, también se emitieron sellos. Eso es interesante, sellos postales emitidos en 1923, acá aparecen, bueno, está tomado, acá dice, fue inaugurado el monumento, se emitió una serie de 3 valores para postales, perdón, sellos para correo aéreo, ¿no? Y todavía se pueden encontrar a la venta algunos, hay que buscarlos en internet. Así que quien quiera conseguirse un sellito, capaz que puede tener suerte y comprar alguno. Pero no quedó en el 1923. Hace poquitos años, Foglino, yo decía que es un artista contemporáneo, desarrolla un proyecto con cómplices técnicos ellos, donde hacen un proyecto que está en internet que se llama Archivo Nacional del Patrimonio 3D. Y ahí, en esa página, uno de los primeros monumentos que escanearon fue el de acá. Incluso hay un video en YouTube que muestran cómo procedieron y cómo las etapas del proceso que permite verlo y mover digitalmente a la estatua, y eso lo hacen con otros monumentos del resto de la República. Y según ellos dicen, yo todavía no completé el trámite porque no me llegó la respuesta, si uno solicita el archivo te lo mandan para que tú lo puedas imprimir en 3D. Habría que seguir para ver si podemos conseguir una versión en 3D, en el tamaño que la impresora pueda, porque vieron que las impresoras en 3D son lentas y consumen mucho material para hacer sus piezas, ¿no? Y si conseguimos el archivo, alguien que tenga se consigue el archivo y se imprime.
y se puede hacer del tamaño que se pueda y se quiera. No te digo el tamaño original, pero versiones pequeñitas para hacer un souvenir conmemorativo o algo que tenga que ver con la ciudad, ¿no? Con otros. ¿De Sarandí? Bueno, entonces por tu lado hay que buscar a ver cómo, porque yo lo pedí por el correo electrónico que decía, pero no me contestaron, capaz que lleva su tiempo. No hay alguien que lo está haciendo. Ah, pero mejor, bárbaro. Y bueno, y apareció también el año 2021, se hizo una exposición a cielo abierto que se llama La República es una diosa, porque en definitiva, ¿qué es esa mujer? ¿Es un personaje histórico? No. Es una representación de la patria, por lo tanto es lo que se define como una alegoría. Es la representación de un concepto a través de una figura humana, ¿no? Entonces, acá se recopilan, miren las fotos esto es una placa que se exhibió al aire libre, ¿no? En Montevideo. Entonces aparece una diosa, la República es una diosa, era el título de la exposición, y aclara, una diosa que se pavonea en las ciudades, y muestra a esta vecina que tienen ustedes, ¿no? Y las fotos históricas que vimos hace un ratito, y a una de las primeras que se inauguraron figuras alegóricas, no fue la primera estuvo en Paysandú, la hizo José Livi, fue destruida en la toma de Paysandú. La segunda es la que está en la Plaza de Cagancha, las dos del italiano José Livi, no eran iguales. Una representaba la libertad, la otra representa la paz, pero hoy le llamamos la Estatua de la Libertad, y bueno, y ha sido reapropiada y resignificada. Todos los que tenemos cierta edad lo asocian con también el retorno a la democracia, ¿no? Como un símbolo silencioso allí donde se podía congregar gente sin decir mucho, pero comunicando muchas cosas hace unos 30 y pico de años atrás. Y entonces, está la otra alegoría, que sería, yo diría, la tercera, que se hizo de la libertad, de la patria, que hizo Juan Ferrari en la ciudad de Florida, y que está allí alzando su brazo y también emitiendo un grito. Es otra mujer de piedra que grita. Ahora, ¿de dónde salió esta figura? De la cabeza de Ferrari, de la cabeza de Zorrilla. ¿Qué antecedentes hay de todo esto? Bueno, voy a resumir brevemente. Antes de esto, cuando Zorrilla era el poeta de la patria, el padre del escultor, por allá por 1877, 78, 79, se había publicado un poema, El Ángel de los Charrúas, y Blanes hace su versión pictórica. Y aparece una figura aparentemente femenina en un ámbito nocturno, apenas esbozada, en una postura como, bueno, por el contenido del poema, moribunda, agonizante, triste, ¿no? Con un tocado de plumas. La pregunta es, ¿nuestros indígenas usaban mucho plumas? Más bien como que no. ¿Y por qué entonces a nuestros indios y a nuestros niños en las escuelas, cuando queremos representar a nuestros indígenas, le ponemos vincha con pluma? Es que el asunto de que la vincha con plumas, en esta parte que no se usaba en otras partes de América. Y eso dio lugar a que se generara una imagen estereotipada de los indígenas, como que todos los indígenas americanos usan plumas. Y eso responde a una figura alegórica que se remonta al siglo XVII por lo menos. Esto es una alegoría de América representada por un autor francés, pero se pintaba, por ejemplo, miren, en la iglesia, no traje la imagen, en la iglesia de los jesuitas en Roma, donde hay un techo que parece abrirse el cielo, que es la apoteosis de San Ignacio, aparecen las 4 partes del mundo. Una figura representa África, otra Asia, otra Europa y otra América. ¿Y cómo aparece América? Como una señora con un penacho de plumas, no sé si sobre un cocodrilo, porque siempre tiene que aparecer porque ¿qué pasa? Ahora van a ver de dónde llegó a haber casi como un manual. Hay un libro que se llama Iconología, de un señor llamado Cesare Ripa, publicada a principios del siglo XVII, que explicaba distintos temas, cómo era conveniente que se representaran para que resultaran accesibles al público. Y bueno, y estaba codificado todo eso, ¿no? Y si voy un poquito hacia atrás, esto tenía vigencia en toda América, ¿eh? No es un fenómeno exclusivo del Río de la Plata. Este es un retrato que hizo un pintor colombiano llamado Pedro José de Figueroa,
retratando a Bolívar, con la América India. O sea, Bolívar abrazadito de América, ¿no? Como el libertador de América en general. Y si vamos hacia atrás en el tiempo, vamos a cómo se ilustraban los libros publicados de Cesare Ripa. Hay distintas ediciones, pero siempre dice, es una mujer de cabello suelto, armada, puede ir sobre un armadillo o sobre un cocodrilo, preferentemente con una cabeza recientemente decapitada. No, hace recomendaciones de cómo, porque era la imagen estereotipada del europeo del salvaje. No tan buen salvaje como después planteó el amigo Rousseau en el siglo XVIII. Por lo tanto, esta mujer que grita, esta alegoría de la patria, es una figura femenina que incluso algunos dicen es una india medio fea, porque es agresiva, es andrógina, no tiene la suavidad del ángel de los charrúas de Blanes, ¿no? Es una figura musculosa, atlética, pero la intención de Zorrilla no era provocar una impresión de alegría o de, ¿cómo decirles?, de delicadeza en absoluto, sino de la furia, de la fuerza. Y me encuentro el puma, este puma tan particular, según, ya ni me acuerdo qué fuente que encontré por ahí, interpreta que representa al pueblo. O sea, esa alegoría de la patria está controlando o guiando con el sable a ese puma, que sería el pueblo que está a punto de lanzarse al ataque, porque es como el momento previo al ataque. Es toda una alegoría, porque, toda una representación simbólica, porque en definitiva no aparecen gauchos o gente del siglo XIX, de 1825, portando armas, sino que es una ficción, pero no por mentirosa, sino para darle un toque de distinción, llamémosle. Pero no banalizándolo, sino darle una presencia artística que resultara impactante desde el punto de vista visual y que de repente no iba a ser tan emocionante si era un combatiente o un conjunto de combatientes. Opciones que se hicieron en otros casos, yo qué sé, el Monumento al Entrevero, por ejemplo, ¿no? Que ahí hay un grupo de combatientes. Pero bueno, alude Belloni, es otra cuestión. Y hasta por acá, a ver, yo tenía por aquí, no sé si por otro, para hacer ese cierre. Es el comienzo. Te explico. Esto que tengo escrito es la fundamentación, no, es el informe que me tocó hacer para la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación ante la solicitud de declaratoria del Monumento Histórico Nacional. Yo lo único que les puedo decir es que la comisión ya trató el tema y está en manos del ministro dar su resolución definitiva. El ministro, claro, el ministro de Educación y Cultura. Es el que en su momento, cuando le llegue el expediente, verá toda la información, lo que deliberó la comisión, y ahí se notificará el grupo de ciudadanos que hicieron la gestión. Pero yo lo que puse como arranque, esta obra forma parte de una serie de monumentos que jalonan con su presencia en distintos puntos del país la evocación de episodios históricos relevantes del pasado del Uruguay, fundamentales en la construcción de un relato de su historia y de la identidad nacional, llevado a la dimensión de epopeya con ribetes míticos y simbólicos, como se daba en otros países de América y de Europa durante ese mismo periodo. La singularidad de este grupo escultórico consiste en la representación alegórica de una patria en lucha con rasgos americanos que no fue frecuente en el Uruguay. Que la diferencia de los modelos academicistas difundidos de Europa, porque las otras alegorías de la patria son mucho más europeas, la de Florida es una figura de una mujer de raza blanca, llamémosle, o de origen europeo, esta es aindiada, y al mismo tiempo la vinculan a una larga tradición iconográfica desarrollada desde los tiempos coloniales, como lo que yo mostraba hace un rato, para resumir a través de imágenes características identitarias de la región y de nuestro joven París, que en esos años aspiraba a dejar la marca de la conmemoración del primer centenario de su nacimiento a través de diversas expresiones artísticas. Una forma de construir identidad nacional a fuerza de mármol y bronce, como dicen unos historiadores en un libro que se llama Los Uruguayos del Centenario, un libro dirigido por Pepe Rila, donde entre otros capítulos está el tema de los monumentos. Y por acá, yo voy cerrando, esto me lo hizo un alumno,
ya que hablo de los monumentos, de las alegorías, entonces se le ocurrió en el año 2017 representarme de esta manera. Pero terminar conversando con ustedes. Yo les agradezco, pero me gustaría también intercambiar, porque deben tener mucho más ustedes para decir que lo que pueda haber dicho yo. Muchas gracias. Señoras, señores, están cansados, están emocionados. Yo voy a cerrar esto porque